días, ¿cómo están, niños hermosos de tercero A? Bueno, hoy es lunes 1 de junio y así de rápido se nos está yendo el tiempo y así de rápido llegamos a una semana más y me alegra mucho que todos, pues, hasta el momento estemos bien. Así que vamos a iniciar nuestra semana. Recuérdense que hoy, a partir de hoy, tenemos una clase de inglés, una de español y una de clases especiales, así que espero que estén listos para ello. Muy bien, propósito del autor de esta semana, informar. ¿De qué se trata? Informar. Bueno, pues la semana pasada vimos entretener, que era darnos información interesante que nos haga sentirnos contentos y pasar un buen momento mientras estamos leyendo algo que nos guste. Ahora, informar generalmente nos va, pues la palabra lo dice, nos va a llevar o nos va a entregar información que va a ser útil para que nuestro conocimiento crezca, para que nuestra mente se desarrolle y aprendamos y sepamos cosas que pues no sabemos. Recuérdense que el aprendizaje es algo constante y no importa la edad que tengamos, siempre vamos a poder aprender. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de leer textos informativos, sí. Y hay un sinfín de textos informativos que podemos utilizar y aprender de ellos o con ellos. Pero recuérdense que también el propósito del autor, cuando estamos leyendo algo informativo, también puede incluir algunas cápsulas de como datos interesantes que pueden ser, que también puede ser parte del propósito entretener. O puede incluir algunas ideas que forme parte del propósito secundario, en este caso sería persuadir, como que nos quieran dar a entender que debemos hacer algo por la información que acabamos de leer, ¿sí? Y muchas veces nos persuaden sin que nos demos cuenta porque nos animan a hacer cosas nuevas, ¿sí? Así que informarnos es que podamos tener la capacidad o desarrollar nuestra capacidad y nuestras habilidades de actuar, ¿verdad? Cuando leemos algo que nos interesa, que nos llena, vamos a querer hacer algo en consecuencia, generalmente. Bueno, pero hoy les quiero mostrar esta imagen. Ajá, ¿qué es esto? Bueno, es la bandera de Canadá, muy bien. Y en el centro tiene una hoja del árbol de arce. Ok, y aquí les tengo, bueno, entonces, ¿cómo es el árbol de arce? Miren, ahí van saliendo preguntas y aquí está el árbol de arce, que pues durante el otoño se seca y da como resultado este hermoso colorido. Bueno, pero cuando estamos leyendo un texto informativo que nos está informando, vamos a generalmente responder estas preguntas. ¿Quién o de quién nos está hablando el texto? Si no están hablando de una persona, ¿qué o de qué me está hablando el texto? ¿Dónde se está desarrollando esta información? ¿Cuándo? Si hay alguna fecha específica. ¿Por qué esta información me es útil? ¿Y cómo me funciona o cómo puedo entender lo que me están diciendo? ¿Verdad? O a veces hay un cómo dentro de la lectura, ¿sí? A veces hay lecturas que contestan todas estas preguntas, a veces hay lecturas que contestan solo algunas, ¿sí? No nos debemos abrumar si una lectura no nos contesta todas estas preguntas, pero generalmente vamos a encontrar el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el por qué y el cómo de algo cuando estamos leyendo un texto informativo. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir, les voy a mostrar acá, tengo listo para ustedes un artículo pequeñito, un pasaje pequeñito sobre Canadá. Bueno, entonces vamos a leer así rapidito lo que quiere decir. Y recuérdense, cuando leemos algo es importante que veamos el título y demos un ojito rapidito para tener una idea más o menos de qué nos está hablando. Bueno, ¿de qué nos va a hablar este texto? De un país llamado Canadá. Bueno, iniciamos. Dice, ¿has visto una bandera con una hoja de arce roja brillante en el centro? Es la bandera de Canadá. Ese país celebra el árbol de arce. De allí viene la mayoría del jarabe de arce. Miren esto, no lo sabíamos. Así que en honor a este árbol, le colocaron este símbolo a esta bandera. Miren cómo vamos ya sacando la información. Segundo párrafo, Canadá es el segundo país más grande en el mundo, dividido por 10 provincias. Estas provincias son similares a los estados de Estados Unidos. Cada una es diferente, pero todas son parte de un país. Algunas provincias están rodeadas de agua, otras tienen muchas praderas y campos. Y entonces en nuestra mente ya podemos irnos haciendo una imagen de lo que nos está diciendo.
porque nos están informando, pero también nos están arrogando información que nos hace que podamos imaginar y entender de qué nos están hablando, ¿verdad? Bueno, el invierno en Canadá es muy frío. A los canadienses les gusta jugar el hockey sobre hielo y asistir a festivales de invierno. El verano es cálido en la mayor parte de Canadá. Este clima ayuda a muchos animales y plantas a vivir. Miren eso. Ahora noten esta última oración. Canadá tiene muchos bosques, montañas y lagos hermosos. Es un lugar genial para visitar. Bueno, hay muchas oraciones que nos arrojan información importante. Algunas oraciones responden a las preguntas que vimos. Si yo les digo quién, creo que no se responde. Si yo les digo de qué o de qué me está hablando este texto, a ver. Muy bien, de Canadá, de este país y de sus características. Si yo les digo dónde, en Canadá podemos pensar en el norte del continente americano, aunque no nos lo diga acá, nosotros lo podemos pensar. Podemos pensar también los lugares que nos muestra, como los bosques, montañas y lagos, ¿verdad? Si yo les digo, ¿por qué estamos leyendo este texto? ¿O por qué? ¿Cuál es el porqué de este texto? Bueno, el autor realmente quería que nosotros supiéramos por qué es Canadá un país genial para visitar, si se dan cuenta. Este podríamos decir que es el propósito secundario, aunque no nos están diciendo vayan a Canadá, miren, de último, nos dicen es un lugar genial para visitar. Y después de que leímos esto, decimos, sí, me gusta, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y si yo les digo, ¿cómo? ¿Cómo me describirían a Canadá? Entonces ustedes ya pueden utilizar esta información para darme una descripción breve. Miren, así, sencillo. Bueno, entonces ahora ustedes van a ir a su usuario de Raskits y van a encontrar esta lectura. La lectura se titula Nidos. Y van a leer, así como lo hicimos ahorita, denle un vistazo al texto, al título, un pequeño vistazo al texto, y luego ahí mismo les va a aparecer el listado de preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Recuérdense, no siempre se responden todas las preguntas. Así que tranquilos, si, ay, no encuentro el quién, pues no hay, sigo a la siguiente, ¿verdad? Ok, escuchen las instrucciones. Dice, usando el organizador gráfico, haz una lista de detalles de tu ciudad. En este caso, después de que lean la lectura de nidos, ustedes van a pensar en su ciudad. Cada uno vive en una ciudad o en un pueblo diferente. Así que Pablito no va a tener lo mismo que tenga Raúl, ni que lo que tenga Raúl no va a ser lo mismo que tenga Ian, ¿verdad? Cada uno vive en un lugar diferente. Dice, en la parte de atrás de esta hoja pueden imprimirla y si no, en una hojita, no en pena. Escribe un ensayo que responda por lo menos 3 preguntas del organizador. Cuando dice un ensayo, en este caso, quiero que ustedes, como la semana pasada, escribieran una historia de 3 párrafos. Esta vez escriban un texto informativo donde ustedes nos den información importante de la ciudad donde viven. Estos 3 párrafos, un párrafo va a responder una pregunta. Yo no sé si usted eligió la pregunta ¿qué? Nos va a responder ese párrafo esa pregunta. Si usted eligió la pregunta ¿dónde? Pues nos responde esa pregunta y no sé, podría ser otra ¿cómo? ¿Verdad? Y su tercer párrafo nos va a hablar del cómo se vive en su pueblo o en su ciudad, de por qué deberíamos de vivir en su pueblo o en su ciudad, de cuándo es la mejor época del año para visitar su pueblo o su ciudad. No sé, ustedes sean muy creativos porque tienen esta semana, por favor, los chicos que la semana pasada no compartieron porque no pudieron hacer su historia, hoy es su oportunidad de reivindicarse y hacer un texto informativo donde ustedes nos cuenten cómo es su ciudad, por qué deberíamos de visitarla, etcétera. ¿Ok? Y miren qué dice ahí. Incluye una oración que entretenga a los lectores, o sea, un dato interesante o un dato curioso. ¿Sí? Muy bien. Esa información la pueden incluir en cualquiera de los 3 párrafos. Y al terminar, pues ya la suben a Idu. Chicos, esta lectura la vamos a compartir el viernes durante nuestro Read Aloud, así que es muy importante que la puedan hacer, ¿ok? Sí, les deseo un lindo día y a iniciar con todo. Nos vemos mañana.